petrolera. Ponle Voy a grabar. dar una breve semblanza, ya desempeñó petrolero de la facultad y posteriormente realizó estudios de doctorado en ingeniería petrolera en Calgary. Formó parte del programa de alto rendimiento de CAR, fue la medalla de Gabino Barrera de su generación, recibió el premio de Ingeniería de la Ciudad de México en 2011 y también durante sus estudios de posgrado obtuvo el premio de excelencia a nivel posgrado en 2016. Tiene publicaciones en revistas especializadas, igual que artículos de conferencia, y actualmente tiene una participación directiva en el posgrado, sobre todo coordinando un seminario para los estudiantes de posgrado. Entonces, bueno, perdón, han visto que hayas tomado esta práctica, pero muchas gracias. Sí, básicamente muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy, como ya se mencionó, voy a presentar un tema relacionado con lo que es los shares, yacimientos no convencionales. En esta parte vamos a hablar acerca de una metodología de evaluación de los shares. Como ustedes saben, países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, China, son países que están explotando este tipo de yacimientos, y aquí en México se han, no descubierto, pero sí tenemos prospecciones para este tipo de yacimientos. Sin embargo, todavía no los hemos explotado, y más que nada la idea es empezar a capacitar a las personas para que ustedes sepan cómo poder lidiar con este tipo de yacimientos. Entonces, la agenda del día de hoy básicamente la voy a partir en dos partes, que va a ser la caracterización de los shares y una parte numérica. Pero primero voy a hablar de unas generalidades de los shares, luego voy a hablar un poquito acerca de lo que es de este tipo de yacimientos a nivel mundial, hablar de Estados Unidos, Canadá, básicamente, y de México. La caracterización de los shares manejando un modelo de triples de tipos de porosidad, la simulación numérica, conclusiones y finalmente los agradecimientos. ¿Por qué agradecimientos? Porque este trabajo no lo realicé yo solo, se realizó en conjunto con un grupo de colegas, entonces es importante mencionar a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, voy a empezar con las generalidades. Esta es una pirámide que se llama de recursos del gas. Aguilera en el 2014 estableció cuánto es la cantidad de gas, esto es única y exclusivamente para lo que es gas, cuánto gas nosotros tenemos almacenado en lo que son yacimientos no convencionales, específicamente en los shares. Ustedes ven que tenemos aquí la punta de la pirámide, en la cual pues, la punta de la pirámide es muy angosta. Sin embargo, la pirámide, conforme vamos bajando, se va haciendo más amplia, lo que nos está diciendo que la mayor cantidad de recursos, ¿dónde están? En la base de la pirámide. Y dentro de la base de la pirámide que tenemos, pues todos los yacimientos no convencionales, como son las formaciones apretadas, las que son capas de carbón, los shale gas que tenemos aquí, conocidos como yacimientos de lutitas, y los hidratos de metano. Para el caso de los shales, usando una distribución que se llama Variable Shale Distribution, Aguilera en el 2004-2014 estimó que para los shales tenemos una cantidad de 32.600 trillones de pies cúbicos. ¿Ok? Estamos hablando de trillones de pies cúbicos, una cantidad inmensa de reservas en lo que corresponde al gas. ¿Qué nos muestra esta pirámide? Que conforme vamos decreciendo la pirámide, ¿qué pasa con la permeabilidad? La calidad de la roca se va haciendo cada vez más pobre. Aquí tenemos calidad muy buena y acá tenemos una calidad muy pobre. Asimismo, ¿qué pasa? Tenemos que incrementar los costos de producción. Asimismo, tenemos que investigar, tenemos que llevar mayor tiempo para hacer investigación para poder modelar este tipo de yacimientos. Y lógicamente las gargantas de poros en este tipo de yacimientos es muy baja. Estamos hablando de gargantas de poros en el orden de nanómetros. No estamos hablando ni de micrómetros, estamos hablando de nanómetros. Entonces, debido a esta escala de nanómetros, o poros en escala de nanómetros, tenemos unos efectos que se llaman efectos de confinamiento, en el cual no solamente tenemos interacción molécula-molécula, sino también ahora tenemos interacción molécula con la pared del poro. Bueno, como ya lo vimos, la permeabilidad en este tipo de yacimientos es muy mala, es muy baja.
estamos hablando de nanodarsis. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para poder explotar este tipo de yacimientos? Pues básicamente dos aspectos. Primero que nada es perforación horizontal o direccional, y el segundo aspecto, ¿cuál es? Fracturar hidráulicamente la roca. ¿Por qué? Porque si no creamos esos canales, ¿qué pasa? Ustedes ponen el pozo y no van a producir absolutamente nada. ¿Por qué? Nada más pongan su ecuación de Darcy, K sobre mu por la gradiente de presión. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen una K en el orden de los Darcy? ¿Cuánto les va a dar el gasto? Les va a dar muy pequeño. Entonces, esto no produce a menos de que ustedes fracturen hidráulicamente. Entonces, aquí tenemos un esquemático de las fracturas hidráulicas. En este caso, se trata de fracturas hidráulicas transversales. ¿Por qué? Porque son perpendiculares a la dirección del pozo horizontal. ¿Okay? Otra característica de los sheds que tiene que ver, como ya mencionamos, permeabilidades muy bajas en el orden de nanodarsis. Este tipo de yacimientos por naturaleza son yacimientos naturalmente fracturados, entonces tenemos que la presencia de fracturas naturales. Además, ustedes como saben, cuando estamos caracterizando una roca tenemos una matriz, pero esa matriz la conocemos como una matriz inorgánica. ¿Qué pasa con este tipo de yacimientos? Tenemos un alto contenido de ¿qué? De materia orgánica, y esa materia orgánica también almacena hidrocarburos. La materia orgánica también tiene poros, además de los poros en donde en la matriz inorgánica. Entonces aquí tenemos un esquemático, un zoom, donde tenemos todo esto de aquí que ustedes ven en gris negro oscuro, todo lo que es claro la matriz inorgánica, todo esto. La matriz orgánica o pirógeno es todo eso. Y dentro del pirógeno que tenemos poros. Y dentro de esos poros que tenemos gas almacenado. Entonces hay que considerar la materia orgánica. Como tenemos materia orgánica, hay un proceso que hay que tomar en cuenta también, que es la absorción. Voy a hablar más adelante acerca de qué es la absorción y cómo se toma en cuenta. Además de la absorción, hay que tomar en cuenta lo que es difusión del gas. No solamente tenemos transferencia de fluidos a través de un modelo viscoso, sino también ahora tenemos que tomar en cuenta un modelo difusivo. Entonces, la ecuación de difusión no solamente es de advección, sino también es advección, difusión. Y podemos tener yacimientos de gas seco, en el cual únicamente vamos a tener flujo de una sola fase, pero también podemos tener gas condensado. En este gas condensado, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener lo que es el aceite, el condensado, el gas y el agua que viene de dónde? Del fracturamiento hidráulico o también el agua que tengamos ahí asociada al yacimiento. Y algo muy importante, el gas ya no se mueve de manera viscosa. ¿Qué es de manera viscosa? Es el flujo darciano que les comenté anteriormente. Aquí ya no pasa eso. Aquí ustedes tienen otro tipo de movimientos, como lo es, por ejemplo, el resbalamiento y como es la difusión. Si ustedes recuerdan en sus clases, mecánica de yacimiento, lo que sea, ¿qué les decían cuando ustedes manejaban lo que es la ley de la CIF o flujo viscoso? ¿Dónde estaba la máxima velocidad en un canal? En la parte media del canal. ¿Cuánto es la velocidad en las fronteras, en las paredes? Cero. Aquí no, aquí ya se lo aplica. Ustedes ya tienen una velocidad diferente de cero en las paredes, por lo tanto el gas que pasa se empieza a resbalar. Y eso lo tienen que tomar en cuenta para el cálculo de la permeabilidad. Vamos a ver. Entonces aquí está un término asociado a esto, que es la permeabilidad aparente. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos la porosidad orgánica asociada ¿a la materia orgánica. Y aquí en este esquema tenemos la parte de la absorción. Tenemos moléculas de gas en forma libre, pero también tenemos moléculas de gas que están coleccionadas o pegadas, adheridas a la pared del poro. Y esta parte de aquí, la azul oscura, es la pared del poro. Entonces, el segundo punto que era, pues un panorama general de los shales. Por excelencia, por así decirlo, ¿quién es el país que tiene una mayor cantidad de recursos no convencionales? Estados Unidos, ¿no? Y aquí podemos ver este mapa. En el cual ustedes observan todos los plays que hay en Estados Unidos. Acá están los plays en Canadá y los plays ¿dónde? En México. Toda esta zona únicamente me estoy enfocando ¿dónde?
en Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México. ¿Para qué? Para hacer un hincapié en el hecho de decir que los recursos que están aquí en México es cuestión de que, primero que nada, que haya capital humano capacitado en ese tipo de yacimientos, y asimismo que haya pues, la decisión de explotar o empezar a trabajar en ese tipo de yacimientos no convencionales. En el caso de México, ya olvidamos ahorita de Canadá y Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues estas son las cuencas que han sido exploradas, en las cuales nosotros ya sabemos que tenemos yacimientos no convencionales, y específicamente yacimientos de lutita. Entonces tenemos la cuenca de Chihuahua, Sabinas de los Picachos, Burgos, San Luis Misantla, Tuxpan, Veracruz. Y para la cuenca que tenemos una mayor cantidad de información disponible es para la cuenca de Burgos. Y asimismo para la cuenca que tenemos una mayor cantidad de información es la cuenca de Chihuahua. En esta cuenca de Burgos tenemos lo que es la formación pimienta y la formación Eagle Ford mexicana. ¿Okay? Esta es una columna estratigráfica de cómo están básicamente los valores de cada una de esas cuencas. Nos enfocamos, por ejemplo, ahorita en lo que es el valor del TOC. ¿Qué es el TOC? El TOC es el carbono orgánico total, o en inglés se llama Total Organic Carbon. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo que hay un porcentaje de carbono orgánico total de 8%. Si comparamos ese 8% con los clays de mejor calidad en Estados Unidos, este porcentaje es más alto que muchos de los clays en Estados Unidos. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una gran cantidad de materia orgánica, y si hay cantidad de materia orgánica que puede pasar, puede transformarse en hidrocarburos. ¿Okay? Bueno, para cada una de las cuencas tenemos ciertos valores. Aquí tenemos en el cual mayor a 3, de acuerdo a la escala que dice que es una roca muy rica. Menor a 0.01 y 0.2 es una roca de un potencial pobre. Entonces, si estamos hablando del 8%, es mucho mayor al 3% que es más destacable, como límite superior. ¿Qué nos está indicando? Que el potencial de yacimientos en lutitas en México, ¿cómo es? Es alto. Bueno, aquí ¿qué pasa? Ahorita he hablado únicamente de lo que es gas, pero a partir de aquí en adelante me voy a enfocar en lo que son yacimientos de gas condensado, que también los conocen como yacimientos de gas ricos en líquidos. Hay una propiedad que se llama CGR, que es Condensate Gas Ratio. Cuando ese valor es muy alto, ¿qué les está indicando? Pues les está indicando que la cantidad de líquidos que ustedes pueden producir asociado a la producción de gas es muy alto. ¿Ustedes qué buscarían? Buscarían yacimientos con un valor alto del CGR. ¿Por qué? Porque les está diciendo que en superficie ustedes pueden obtener, por el simple hecho de producir gas, una gran cantidad de condensado. Dos ejemplos muy característicos de este tipo de yacimientos ricos en gas los tenemos en Estados Unidos, en el cual tenemos en San Eagle Ford, y en Canadá tenemos a el Dugald. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Ustedes pueden ver las tres ventanas: ventana de aceite, ventana de gas condensado y ventana de gas. Lo mismo acá: ventana de aceite, ventana de gas condensado y ventana de gas. Otra característica muy importante de los yacimientos no convencionales, además de ser no convencionales por la parte de permeabilidades muy bajas, es porque por la distribución de fluidos. A ver, ¿qué nos han dicho nosotros teóricamente? ¿Quién va hasta abajo? El más pesado, ¿no? ¿Quién es el más pesado? El agua. De luego, ¿quién sigue? El aceite. Y luego, ¿quién sigue? El gas. ¿Qué observan ustedes aquí? El gas está por debajo de la ventana de aceite. Entonces, esa es otra característica de los yacimientos no convencionales. Tenemos trampas en las cuales no están asociadas a trampas comunes que nosotros conocemos, que sería gas, condensado, aceite. No, aquí tenemos el inverso, tenemos el gas por debajo de ¿qué? Del aceite. ¿Y a qué se debe todo eso? Se debe básicamente a lo que son las permeabilidades carbonadas que tenemos, pero así mismo que todo el efecto de presiones capilares que tenemos en el yacimiento. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de aquí voy a presentar muchas cosas acerca de lo que es la evaluación de los shells, pero para gas y condensado. Bueno, empezamos con el punto número 1, que es la caracterización de los shells. Aquí me voy a enfocar en 3 puntos. El punto número 1 corresponde a un modelo petrofísico que se desarrolló para poder calcular parámetros de los shells.
¿Qué dijimos o qué hemos hablado hasta ahorita? El valor de que de TOC es muy importante. Lo necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen pruebas de laboratorio que les indiquen el valor de TOC, ustedes pueden utilizar un modelo petrofísico que les indique ese valor de TOC. Luego, otro punto muy importante es este valor que dice aquí. Ese se llama Knudsen number. El Knudsen number lo que les está diciendo es una relación que les está diciendo de fuerzas viscosas a fuerzas difusivas. Conforme el valor del Knudsen number sea mayor, les está indicando que la difusión es el mecanismo de transporte dominante en los crecimientos no convencionales. Si el Knudsen number es muy pequeño, les está diciendo que realmente las características son las fuerzas viscosas. Necesitamos conocer la saturación de agua, como en cualquier modelo petrofísico que ustedes llevan a cabo. Y así mismo nosotros necesitamos conocer cuánto es el valor de esas porosidades que yo les hablé, de porosidad orgánica, porosidad inorgánica, fracturas naturales, cuánto es la porosidad en el segundo punto va a ser mediciones que se llevaron a cabo en el laboratorio con un aparato específico para lo que son los shears. No podemos usar métodos tradicionales, ¿por qué? Porque las unidades son muy bajas. Necesitamos instrumentos diseñados para el cálculo de permeabilidades en este tipo de muestras. Y finalmente se desarrollaron correlaciones para poder determinar lo que son las propiedades del sistema fracturado dependiente de los esfuerzos. Como ustedes saben, ustedes producen un yacimiento. ¿Qué pasa con la presión? Baja la presión. ¿Qué pasa con el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo va en aumento. Debido a que ese esfuerzo efectivo va en aumento, ¿qué pasa con las fracturas naturales, con fracturas hidráulicas? Se tienen que cerrar. Entonces cierran, ¿qué pasa con la porosidad? Disminuye, ¿qué pasa con la permeabilidad? Disminuye. Pues hay que tener en cuenta esos parámetros, esas modificaciones debido a los esfuerzos. Y necesitamos correlaciones para poder determinar esos cambios. En la parte número 1, ¿qué tenemos? Yo les hablé de un modelo de porosidad tipo, 5 porosidades. La primera porosidad es la porosidad de la matriz orgánica, la porosidad de la matriz inorgánica, la porosidad de las fracturas naturales. Les dije que tenemos que llevar a cabo ¿qué? Fracturamientos hidráulicos. Hay que considerar la porosidad en un sistema hidráulicamente fracturado. Y finalmente, una porosidad que nosotros, vamos a decir, creamos en el sentido de que la absorción que les dije que es, ustedes tienen un cilindro, es como si pegaran ustedes una película de cierto material en el cilindro. Entonces, ese cilindro ocupa un volumen, tiene un volumen, tiene un cierto diámetro, eso tiene un volumen, pero esa película que está pegada a las paredes de la tubería, ¿qué pasa? Que va a ocupar un volumen. Si nosotros asociamos ese volumen a un volumen poroso con respecto al volumen total de roca que nosotros tenemos, ¿qué podemos crear? Pues un concepto de porosidad, que fue lo que nosotros creamos, un concepto de porosidad absorbida, que es lo que dice en esta parte de acá. Y finalmente, ¿qué tenemos que también tomar en cuenta? La parte de difusión del gas. Pero la difusión del gas únicamente se da en la parte orgánica, en el peróxido. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros antes de poder modelar lo que es la difusión del gas? Pues cuantificar cuánto peróxido sólido tenemos en nuestra roca. Y a partir de eso, entonces sí, con un modelo de simulación, vemos resultados. Entonces, ese es el sistema de equipos de porosidad que se propuso. ¿Qué tenemos? Como yo les comenté, en esta parte de gris tenemos lo que es materia inorgánica, materia común y corriente que nosotros conocemos. Dentro de la materia inorgánica, nosotros tenemos parches de materia orgánica, que es el peróxido. Pero como vimos en las imágenes que yo les mostré, esas imágenes se llaman imágenes SEM, Scanning Electron Microscopy. Entonces, en esas vimos que hay poros asociados a los parches que nosotros tenemos de materia orgánica. Dentro de esos parches, ¿qué tenemos? Tenemos gas absorbido, pero también tenemos gas libre. Y todo este sólido que tenemos aquí, ¿qué nos va a aportar gas? Pues a través de un gas disuelto que se encuentra en el hidrógeno. Y ese es el que se va a difundir. Bueno, entonces, ¿cuál fue el modelo que nosotros desarrollamos? Este fue el modelo que se desarrolló. Este modelo que nos indica se desarrolló a partir de un modelo de triple porosidad.
Inicialmente esto fue un modelo de triple porosidad considerando lo que era matriz inorgánica, fracturas naturales y cúpulos no conectados. ¿Qué hicimos nosotros? Pues cúpulos no conectados son que cavidades de disolución, ¿no? Entonces lo que hicimos es, esas cavidades de disolución pueden tomar la forma como de estos parches. Entonces si nosotros cuantificamos estos parches, después lo único que tenemos que hacer es descomponer ese parche en tres componentes. La parte sólida, el gas libre y la parte que absorbible. Entonces, con un modelo de triple porosidad, nosotros podemos modelar una quíntuple porosidad, pero descomponiendo el tercer componente de ese modelo de triple porosidad, que es lo que ustedes observan aquí. Aquí está lo que es el término de porosidad total, porosidad en las fracturas, porosidad en la matriz. ¿Qué es este valor de M? El valor de M es lo que se conoce como el cementation exponent, exponente de cementación. Ustedes ya llevaron clases de geología o de registros, ¿no? Entonces ustedes ven que para poder modelar eso, ¿qué requieren ustedes? La ecuación de H. ¿Sí recuerdan eso o no? La ecuación de H, ¿qué parámetros requiere? Requiere el saturation exponent, la N, y el valor de qué? De M, cementation exponent, o porosity exponent. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar calculando para nuestro sistema de triple porosidad. ¿Y dónde está el componente de los parches de materia orgánica? Pues está en este término que nosotros utilizamos como BTK, que es la fracción de volumen total de querógeno sólido. De querógeno. Y dentro de eso, ¿qué les dije? Nosotros tenemos que descomponer ese tercer componente ¿en qué? En tres partes. Lo que es la porosidad absorbida, lo que es la porosidad orgánica que contiene gas libre y finalmente lo que es el sólido del querógeno. ¿Ok? Bueno, entonces con este modelo, ¿qué hicimos? Pues procedimos a hacer algunos cálculos. Y entonces aquí vimos que para este caso nosotros teníamos valores de TOC que venían del laboratorio. Son estos que están en puntos negros y en los bombitos. Entonces los bombitos es de 0 a 5 y los cuadrados son de 5 a 10. ¿Qué generamos nosotros? Generamos curvas de saturación de agua, que son estas características. Este esquema que tienen ustedes de logaritmo de una escala log de porosidad contra resistividad, ¿cómo se llama ese tipo de gráficos? Se les llaman gráficos de Pictet, o se llaman Pictet plots. ¿Cuál es la característica de un Pictet plot para el crecimiento convencional? Que estas líneas de saturación de agua son líneas rectas. Tenemos diferentes saturaciones de agua, donde la máxima saturación de agua es esta que tenemos aquí, que corresponde a un 5% de saturación. ¿Qué pasa con este modelo de triple porosidad? Esas líneas rectas ya no son rectas, sino tienen una curvatura y esa curvatura con quien se enfoca con las curvas de TOC. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ya no solamente un valor constante del cementation exponent, sino que tenemos valores variables de ¿qué? De ese cementation. Y aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a ver si cuadra o no cuadra. Estas dos líneas son es 0% de TOC y la siguiente es 4.5 de TOC. Cuadra con nuestros valores experimentales, cuadra con nuestros valores experimentales. Luego tenemos que esto es de 5 a 10. Esta curva que nosotros tenemos es de 8.5. Entonces, con esto nosotros calibramos nuestro modelo con datos experimentales. Entonces ya tenemos ahí manera de calcular el TOC, que fue el primer parámetro que les comenté. Luego, ¿cuál es el siguiente parámetro que les comenté? El valor del Knudsen number, que les va a indicar si ustedes están el yacimiento dominado, el transporte de fluidos por fuerzas viscosas o fuerzas difusivas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el Knudsen number es grande. Tenemos una serie de intervalos. Para este caso, nos está indicando que el flujo de fluidos está dado de manera. El medio de transporte dominante es la difusión o la viscosa. Esos fueron los cálculos que nosotros tuvimos para cada uno de los parámetros. ¿Cómo se hace esto? Pues con un ajuste, ¿no? Yo creo que las preguntas están al final, ¿verdad? ¿Lo puede hacer tú? Por mí no hay ningún problema. Pero al final, ok, perdón, sí. Entonces, aquí tenemos un compendio de todos los cálculos que se realizaron. Porosidad absorbida, vean que es un valor muy pequeño, la porosidad orgánica, y todo esto sumado con quién, con el volumen difusivo que debe dar,
el valor de Whittaker, que es un parámetro de ajuste de las curvas. Bueno, eso fue para el caso de gas seco. Lo dijimos nosotros, queremos analizar ahora el caso de gas condensado. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues además ahí tuvimos que meter algo que se llaman unidades de flujo, que son las flow units A y B. Tuvimos que meter curvas de lo que es volume quadrant, que es la saturación de agua por la porosidad. Ese es un esquema únicamente de cómo se vería un Pickett plot modificado para el caso de gas condensado. Y ahora sí dijimos, bueno, vamos a aplicar esto ¿a dónde? A datos reales. Y aplicamos esto a dos formaciones. Primero fue al Niagara Shale, que está en Colorado, ¿ok? Aquí entonces, aplicamos el modelo que les mostré anteriormente. Pues ustedes ven cómo el modelo, ¿qué pasa? Se ajusta al comportamiento de los datos reales. Nuevamente, esto es que porosidad total, que viene de analizar densidad de neutrón, los registros de densidad de neutrón, contra resistividad, ¿ok? Que viene de un registro eléctrico. O sea, aquí vimos que la data, que el modelo como tal se ajusta a la data, lo cual nos está hablando de la robustez, ¿sí? Robustez. Ustedes van a disculpar que luego vaya contestando las cosas por aquí. Ya mis alumnos saben que hablo bien mal el español, pero pues sí son chocos y lo hablo mal. Entonces, vemos cómo el modelo se ajusta a la data real. Vamos a ver ahora el caso de. ¿Y por qué les digo que se ajusta? Porque ustedes van a ver el comportamiento. Hasta ahorita, ¿qué les he mostrado? Puro comportamiento que es cóncavo hacia abajo. Pero vamos a ver el libro cómo se comporta. ¿Y qué está haciendo el modelo? El modelo está siguiendo la data real. Y ahora el modelo que está haciendo es, sin modificar absolutamente nada del modelo, nos está dando que la concavidad hacia arriba. ¿Ok? Bueno. Y finalmente, pues dijimos, vamos a ver si podemos aplicar esto a lo que es los rendimientos no convencionales en México. Y digo mejor, ¿por qué? Porque las formaciones no conocen de fronteras políticas, ¿no? O sea, me da igual si es Estados Unidos o México, eso continúa. Entonces, continúa la parte del Eagle Ford mexicano y el Eagle Ford tejano, y vamos a ver qué pasa. El Eagle Ford tejano son los puntos verdes y el Eagle Ford mexicano son los puntos azules. Viendo nada más el concepto de flow unit, que flow unit es que la relación entre permeabilidad y porosidad, ¿qué nos indica? Esta flow unit que tenemos aquí, unidad de flujo, es de mayor, vamos a decir calidad, que esta unidad de flujo 2, y esta unidad de flujo 3, y esta unidad de flujo 4. ¿Dónde están cayendo todos los puntos del Eagle Ford mexicano? Pues en la zona de alta calidad de unidad de flujo, comparada con todo el espectro que abarca el Eagle Ford mexicano. Que nos está indicando que la calidad de roca que nosotros tenemos acá en México, ese Eagle Ford es muy bueno. ¿Okay? Nos está indicando, pues ahí es una meta de galleta ese tipo de cosas. O sea, ya hay hidrocarburos, y ustedes pueden producir hidrocarburos, ¿y qué pasa con esa pendiente que tiene México? ¿Que va para abajo? Se puede ir para arriba. Ese es el mensaje que les quiero así que entender, y espero que lo pongan. Bueno, el segundo punto, ¿cuál era? La medición de permeabilidad a partir de las muestras. Bueno, ¿qué se utilizó? Pues ahí se utilizó un aparato que se llama el DARCI-3, que lo que nos está haciendo es calcular permeabilidad en función de qué? De diferentes presiones de confinamiento. Ustedes ven ahí la prensa hidráulica, ¿no? Esto de aquí es una prensa hidráulica. Aquí en esta parte tenemos el core boiler. Ahí poníamos la muestra y ¿qué hacemos nosotros? Aplicar solamente presión de confinamiento. Y a diferentes presiones de confinamiento, el resultado de presión que pasaba se reportaba en la computadora. Una vez que ya teníamos todo el rango, el espectro de presión que hacíamos nosotros, pues venía la parte de interpretación de la prueba y hacía el ajuste de esos datos experimentales. Bueno, entonces esta prensa hidráulica nos permitía. Esta es la prensa hidráulica y a través de aquí es donde se inyecta en este caso era únicamente aire para atravesar lo que es la muestra. Entonces aquí están todas las válvulas, abríamos, cerrábamos válvulas, pasaba todo el aire, ¿a dónde? Al core boiler,
a través de este sistema que tenemos aquí, y por acá tenemos la manigueta en la cual nosotros aplicábamos la presión de confinamiento. Podíamos ir hasta 500 bares, que son 7000, ahí está mal, es 7250 PSI. ¿Qué rango de permeabilidad mide? De 0.1 nanodarcy a 10 darcy. 0.1 nanodarcy. O sea, estamos hablando de 10 a la ¿qué? A la menos 10, ¿no? O sea, no a la menos 9, a la menos 10. Pues ahí está cómo se llevaban a cabo los experimentos. Pues los experimentos se llevaban a cabo de esta manera. Primero había que meter una muestra, pero esta darcy siempre trabaja con muestras pequeñas. O sea, nosotros nos dábamos un núcleo, lo recortábamos, sacábamos una muestra muy pequeñita, que está, no mencioné, de 0.5 a 2 centímetros, la metíamos, la bañábamos en una resina, que en este caso era una resina epóxi. Dejábamos que se fraguara, por así decirlo, que se secara, cortábamos un disco con un espesor de, como dice ahí, de 2 a 5 milímetros y pulíamos la superficie. Y entonces ahora sí, ese disquito que nosotros teníamos, ¿qué hacíamos? Agarramos y lo poníamos en donde? En el cuerpo. Medíamos presión, todo lo reportaba la computadora, ahora sí que viene la parte buena, que es interpretar esos resultados. Pues entonces, ¿qué nos indica el software? Pues el software te dice que tienes 3 parámetros para ajustar. El primero es el efecto Tinker. ¿Por qué? Porque estamos metiendo aire. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer la corrección por efecto de Tinker. El otro parámetro, ¿cuál es? La permeabilidad al líquido. Ustedes recuerdan la ecuación de Tinker, cómo es K es igual a ¿qué? A K o K finita, que corresponde a la permeabilidad al líquido por 1 más D sobre P. Entonces me está diciendo que una curva de permeabilidad contra el inverso de la presión que nos va a dar una pendiente cuya pendiente el valor es el valor B, que es uno de los parámetros para el ajuste de la corrección líquida. El otro parámetro dijimos es la permeabilidad al líquido y finalmente podemos nosotros ajustar la porosidad. Esa porosidad ya viene del laboratorio. Básicamente no la teníamos que ajustar, pero checábamos a ver si el valor era consistente o no. Solamente para una prueba, para una muestra nos salió un efecto característico que te está diciendo es que la porosidad está mal, tienes que corregirlo. Para todas las demás muestras no tengo que hacer ninguna corrección. Bueno, pues ahí está. Esto es lo que yo les estoy diciendo. Tenemos datos de ¿qué? De presión contra tiempo. Esto es lo que mide el aparato, presión contra tiempo. Y ahí están los datos experimentales y la línea negra. Y esto es la línea roja que indica la simulación a través después del ajuste que tenemos que hacer. Esto fue antes de empezar a buscar los parámetros. Una vez que nosotros, y sin contemplar bien corrección de Tinker, yo les estoy diciendo que tenemos un gas ahí metido. Afuera tenemos que corregir por Tinker. Pues entonces fue lo que hicimos. Ahora vamos a meter en esta parámetro, en este interfaz que nosotros aquí tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a palomear no solamente la permeabilidad al líquido ni la porosidad, vamos a para aquí el parámetro B, que yo les dije, que es la pendiente de esa curva línea recta entre K y el recíproco de la presión. Lo medimos y ¿qué pasa? Que la data se ajusta. El ajuste de la simulación claramente que hay que considerar esa corrección. ¿Ok? El punto 3, ¿cuál es? Pues es el desarrollo de las ecuaciones que yo les dije para calcular permeabilidad y porosidad y compresibilidad de la fractura conforme o en función de quién, de los esfuerzos. Pues ahí está, este es el modelo que se desarrolló, en el cual se correlaciona la porosidad a la raíz cúbica de la permeabilidad. ¿Por qué tenemos esta porosidad, esta capa? Es la porosidad y permeabilidad que ustedes pueden tener a cualquier presión de confinamiento. ¿Qué es esta phi y TAI? Es la presión que ustedes tienen a la presión de confinamiento de referencia. Es la permeabilidad que ustedes tienen a la presión de confinamiento de referencia. La referencia puede ser la que ustedes busquen. Y luego, esta ecuación la podemos escribir de esta manera, donde de esta manera nos es muy conveniente. ¿Por qué? Porque este parámetro PK es la presión de confinamiento que ustedes están aplicando. El esfuerzo lo reborde menos la presión de polo. Lo reborde menos presión de polo.
Y estos parámetros de aquí, de K y E, fueron nuestros parámetros de ajuste para nuestra correlación. Aquí lógicamente no les voy a poner el desarrollo, pero ¿qué vamos a ver? Voy a mostrarles primero que nada qué datos utilizaron. Utilizamos muestras horizontales, utilizamos muestras verticales y finalmente nosotros hicimos una combinación de muestras horizontales con verticales. ¿A qué me refiero con horizontales? Teníamos la muestra total, sacábamos un plot de manera horizontal y otro plot de manera vertical. ¿Okay? Y luego ¿qué hicimos? Pues vamos a meter toda la nube de puntos considerando horizontales y verticales y vamos a ver qué pasa. En este caso, por cuestiones de tiempo, únicamente les voy a presentar lo que corresponde aquí a la parte vertical, a las muestras verticales. Entonces aquí vemos toda la nube de puntos. Todo eso son nuestras muestras. ¿De cuántos dijimos aquí en la tabla? Que son 72 datos de permeabilidad que teníamos nosotros. Pues ahí están esos 72 puntos ahí metidos ahí. Ahí están. Y esta línea que vemos aquí es nuestra curva que nosotros estamos con nuestra correlación que nos indica. En esta que nos indica es un plot de carga organizada contra el esfuerzo efectivo. ¿Por qué? Porque en una gráfica de este tipo, ¿qué nos indica? La raíz cúbica de esa carga organizada nos va a dar una línea recta. ¿Qué esperaríamos nosotros a tener la carga normalizada real contra la carga normalizada calculada que fuera una pendiente de cuánto? De 45 grados, pendiente única. Ya que no lo muestro, pero el coeficiente de determinación daba como el 97-96%. Punto 96. Y finalmente, ¿qué les dije? Pues también hay que calcular lo que es la compresibilidad de la fractura. ¿Por qué? Porque la compresibilidad de la fractura y de la matriz no es la misma, y es diferente, son órdenes de magnitud diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros calculamos a partir de la definición de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué hicimos? Pues ustedes conocen cuál es la definición de compresibilidad, es un cambio de volumen, menos 1 sobre B derivada del volumen con respecto a quién, a la presión. Pues con base en esa ecuación y todo lo manejamos en términos de porosidades, que si ustedes la describen como es 1 sobre porosidad derivada de la porosidad con respecto a la presión, pues es lo que hicimos aquí. Derivamos con respecto a la presión la porosidad y calculamos la compresibilidad. Y a partir de la compresibilidad de esa ecuación de la resultó, hicimos, generamos datos para nuestras verticales, nuestras horizontales, y qué esperaríamos que pasa con la mezcla de horizontales y verticales, pues tiene que caer en dónde, en medio de este lugar. Por eso es lo más preocupado que tuvimos nosotros. Bueno, entonces la segunda parte, ¿cuál es? La segunda parte es la simulación numérica de Roche. Ya hablamos de la caracterización. ¿Por qué es importante la caracterización? Yo se los voy a expresar. Cuando yo llegué, yo únicamente me gustaba a mí la simulación, pero mi supervisor me dijo, ok, la simulación te gusta, estaba todo bien, requiere datos, ¿no? Para poder meter en el simulador. Y sí. ¿De dónde vienen esos datos? De registros físicos, de núcleos, bueno, y de todo eso, ¿cómo lo podemos nosotros computar? ¿No? Entonces, para poder yo modelar numéricamente, ¿qué necesitaba? Datos de laboratorio, o datos que me fueran el input de mi simulador. De nada me sirve generar un simulador muy potente si no tengo la data que me puede dar eso. Entonces, por eso fue la necesidad de que dijimos, vamos a modelar un sistema de input de velocidad. ¿De dónde voy a obtener ese valor de input? Pues hay que generar ese modelo. El primer punto fue un modelo radial en una sola dimensión. Ese modelo radial implica los tres aspectos que yo les mencioné. Flujo gaussiano, el resbalamiento, porque la velocidad de las paredes ya no es igual a cero, que es diferente de cero, y una difusión del gas. ¿Qué nos va a indicar esto? Pues que la garganta de poro que ustedes tienen, o el poro que ustedes tienen dentro de la materia orgánica, ese es variable, no es constante. ¿Por qué? Porque ya les dije que adentro del poro que tenemos una película de gas absorbido a la pared del poro y además tenemos que gas libre. ¿Qué va a pasar conforme pase la presión? Conforme baje la presión, esa película de gas absorbido va a ser que cada vez menor. Entonces, ¿qué le va a pasar a la porosidad absorbida? Va a disminuir. ¿Qué le va a pasar a la porosidad orgánica que cuantifica la cantidad de gas libre? Va a aumentar. ¿Okay? Entonces tenemos que calcular un poro orgánico que dinámico. ¿Con base en quién? En la absorción y en la difusión del gas. ¿Por qué? Porque este va a ser
que el radio orgánico vaya aumentando porque se está disolviendo más gas, pero al momento de que se está disolviendo más gas, ¿qué generamos entre la pared del poro y el sólido que no tiene sólido? Una diferencia de concentración. Debido a esa diferencia de concentración, ¿qué pasa? Que el gas empieza a difundir. Entonces, es una competencia entre bajo la presión se disolve, pero también bajo la presión cambia la concentración y ¿qué pasa? El gas empieza a difundir. Y es lo que tenemos entonces en este sistema de aquí. Esto de aquí es el querágeno sólido. Esto de aquí, todo desde el centro hasta este punto es que mi radio orgánico, mi radio orgánico total está compuesto de dos partes, de un espesor absorbido y un espesor que yo le llamo el radio efectivo. Entonces, ¿cómo vamos a definir el radio efectivo? Que es el radio orgánico que está dado por quién? Por la naturaleza, ¿no? Que sería todo este de aquí, menos mi porosidad absorbida. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo les dije, baja la presión, esta película roja, ¿qué pasa? Va disminuyendo, pero como aquí hay una concentración de gas y acá hay una concentración de gas, ese delta de concentraciones que hace, entonces la materia orgánica sólida empieza a aportar gas. ¿Y cómo está modelado eso? Pues está modelado de esta manera, en algo que se llama permeabilidad dependiente de qué? De la absorción o desorción. ¿Qué tenemos aquí? Esto de aquí, este componente es nuestra porosidad, nuestra permeabilidad gaussiana, que está definida de esta manera. Básicamente es como si ustedes tuvieran aquí unos tubos capilares de porción de Poisson. Entonces, esa es la definición de la porosidad de la permeabilidad orgánica. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que afectar esta permeabilidad orgánica por un factor de resbalamiento. Y aparte, ¿qué hay que hacer aquí? Pues aquí hay que modificar la definición. ¿Okay? ¿Dónde está metida la absorción? Este modelo no lo creamos nosotros, ya está en la literatura. Pero ¿qué fue lo que nosotros incluimos? Pues nosotros incluimos esto. Ahí está la absorción y ahí está la distribución en la variación del radio efectivo del poro orgánico. Entonces, ¿qué tenemos? Hicimos un modelo de simulación, manejamos un pozo en el que únicamente teníamos materia inorgánica, no teníamos factores naturales. Por eso ustedes ven que después de 3.500 días, ¿qué pasa con la presión? Baja de 4.000 a 3.975, es un bajo en la presión. ¿Por qué? Porque la permeabilidad que nosotros le pusimos al modelo era nada más de la materia inorgánica, una permeabilidad que está en el orden de natural. ¿Qué pasa? Como yo les comenté, disminuye la presión. ¿Qué pasa con la porosidad absorbida? Disminuye. ¿Qué pasa con la porosidad orgánica? Aumenta. Y esto que tenemos nosotros aquí es cómo afecta la permeabilidad, vamos a decir, dependiente de la absorción o permeabilidad aparente, como lo que consigue la literatura. Bueno, pues vamos a comparar los resultados con la literatura actual. ¿Qué pasa? Sí, en el 2014 él únicamente consideró lo que era resbalamiento y difusión máxima, pero no incluyó lo que era la absorción ni la difusión que viene del carbono sólido. Entonces, ¿qué vemos? Esta gráfica que ustedes tienen aquí está manejando un foro de 10 nanómetros. Y es esta misma curva que está acá, en el modelo de Zinc y colaboradores en el 2014. Vean los órdenes de magnitud que estamos diferentes si ustedes no consideran que la absorción y la difusión. Un trabajo excelente sigue Zinc, pero ellos no consideraron estos dos mecanismos. ¿Qué estaremos haciendo? Estaríamos subestimando nuestra producción. Por eso, ¿qué pasa? Cuando ustedes les piden la data real y tratan de hacer su modelo de simulación y ajustar, lo que ustedes esperaban no es lo que ustedes están recibiendo del campo. La producción que ustedes están recibiendo del campo es mayor a lo que ustedes estaban esperando. ¿Y cuál es una razón para eso? Otra comparativa que hicimos con el trabajo de 5 es, desde mi punto de vista, a lo mejor cada quien tiene un punto de vista distinto, pero el radio orgánico es fijo, ¿no? Ese ya está dado. Ustedes no lo van a implementar desde mi punto de vista. Es un poro que ya está dado, 10 nanómetros. ¿Cuánto esperarían que fuera el máximo valor cuando se desolviera todo? 10 nanómetros. Sin embargo, sí, está diciendo que para una curva de 10 nanómetros, que está aquí,
¿Qué pasa con ese ruedo orgánico? Puede alcanzar valores de 600, 500. ¿De dónde está saliendo eso? Es como si ustedes agarran, entonces empiezan a decir que empiezan a tirar un hueco más grande. Para mí eso está vivo. Empezó chiquito y va a alcanzar un máximo de ¿qué? De los 10 moles, que es el modelo que nosotros desarrollamos. Conforme baja la presión, a presiones muy bajas, ¿cuál es el valor máximo que puede alcanzar ese radio orgánico? 10. No puede pasar de 10 porque ese valor ya está. Entonces aquí tenemos, vamos a decir, resultados inversos. El otro cuál es, ya les dije que tenemos gargantas de poro en el rango de nanómetros. ¿Eso qué va a hacer? Que tengamos interacción molécula-molécula, pero también molécula-pared del sólido. ¿Eso qué nos va a afectar? Pues nos afecta lo que son las propiedades PLT de los fluidos. Ustedes ya conocen más o menos las propiedades de los fluidos, propiedades de los fluidos, y pues básicamente pueden generar un envolvente de fase. Cuando ustedes contemplan lo que es la garganta de poro, ¿qué pasa con ese envolvente de fase? ¿Es función de qué? Del radio de la garganta de poro. Ese envolvente cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Nosotros corrimos un modelo de simulación. Esto se puede modelar de dos maneras: cambiando lo que son las propiedades críticas, presión y temperatura, incluyendo un concepto que nosotros llamamos presión capilar. ¿Por qué? Porque la presión capilar es 2 sigma coseno de teta sobre R. Ahí está la garganta de poro y ahí está el efecto que nosotros podemos tener. Esa presión capilar, ¿dónde la tenemos que meter? Pero nosotros la tenemos que ver en dónde, en los cálculos de equilibrio líquido-vapor para nuestra simulación, en el caso de yacimientos internacionales. Estas son las correlaciones que nosotros usamos para únicamente modificaciones de propiedades críticas, temperatura y presión. Nosotros hicimos un ajuste de los datos del laboratorio con una variable shear distribution que se muestra ahí. Y aquí está la presión capilar. Este loop que ustedes ven aquí es el adicional a lo que son las flash calculations en un modelo convencional. ¿Y qué movemos ahí? Pues ahí lo que tenemos que mover es tamaño de poro, la mojabilidad de la roca y la tensión interfacial. Usamos software comercial. ¿Qué obtuvimos? Únicamente modificando propiedades críticas, pues vemos que al gas casi no le pega nada, pero vean cómo le pega al aceite. Pues esa es otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando modelamos yacimientos convencionales. La parte de la presión capilar que hicimos, nosotros desarrollamos un modelo que se llama in-house. ¿Por qué? Porque fuimos implementados en los simuladores comerciales. Y este fue el modelo conceptual que nosotros usamos. Utilizamos una distribución de garganta de poro que venía de un Vector Injection Capillary Injection Port, y hicimos una distribución aleatoria de los poros y probamos 2 fluidos, uno de gas condensado, y aquí vemos que el gas, la presión capilar realmente no le pega a la producción de gas ni a la producción de líquido, al contrario, la disminuye. ¿Y eso a qué se debe? Pues eso se debe a qué? A eso que nosotros tenemos aquí. La presión de rocío es mayor. Como la presión de rocío es mayor, entonces se empiezan a condensar más rápidamente los líquidos. ¿Y dónde quedan esos líquidos? ¿En superficie o en el yacimiento? En el yacimiento. Entonces, ¿qué estamos generando ahí nosotros? Un banco de condensado. Por eso, para el caso de la impresión que teníamos una saturación de aceite mayor que en el caso BOT, que es convencional, o de propiedades críticas. En el caso del volátil fue al revés. Nos dio una mayor producción, la presión capilar, tanto de aceite como gas. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que esos resultados van a depender, si aumento o disminuye, va a depender de qué, del tipo de fluido que ustedes manejan. No es una constante que ustedes van a poner. ¿Y esto a qué se debe? Porque en este caso, ¿qué pasa con el punto de burbuja? El punto de burbuja, este es el bot que nosotros llamamos, y disminuye esa presión de burbuja. Por lo tanto, tenemos más fluido en una sola fase que en el aceite. En los resultados tuvimos aquí incrementos para el caso de volátil, decrementos para el caso de condensado. Y este se llama el paso rápido, fue el último modelo que se desarrolló. Ese fue también un modelo de simulación que se hizo en Portland, totalmente implícito. Manejamos la absorción y esas son nuestras curvas. Vemos cómo al momento de incluir
la difusión y la absorción, tenemos un aumento tanto en la presión como en el gasto de aceite, gasto de gas, acumulado de aceite y gas. Eso es sin considerar propiedades dependientes de los sectores. ¿Qué pasa ahora? Seguimos, pues ahora hay que meter esa variación de las propiedades de porosidad y permeabilidad y se obtienen los mismos resultados. Pero aquí ustedes ven que los incrementos son muy pequeños, casi podemos decir imperceptibles. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues vamos a ver, vamos a hacer un pequeño análisis de sensibilidad para ver cómo le pegan esos parámetros a nuestro simulador. Y conforme nosotros fuimos variando los valores de K, de la porosidad absorbida y del valor de ese fractional solid hydrogen, vimos cómo realmente había un impacto en la producción de aceite, tanto de gas como acumulado. Y lo mismo pasa con el gasto de gas y la producción acumulada de gas. Entonces, como conclusiones, señores, pues que los yacimientos en Utita no pueden ser modelados con el modelo tradicionales que nosotros usamos. Hay que implementar nuevas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes ya se dieron cuenta que si no implementamos estas cosas que hacemos con la producción, la estamos subestimando. Nosotros sugerimos que se haga uso de un modelo de ciclo de velocidad. Se desarrollaron bien ticket plots modificados para cuantificar el TOC, el NOx en nombre, la saturación de agua y las porosidades que tenemos en el suelo. Otro parámetro muy importante es ese concepto de permeabilidad dependiente de la absorción. Ustedes vieron que el incremento iba desde 2 hasta 50 veces. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta también la dependencia del efecto de confinamiento de las propiedades PVT debido a los hidroporos. Y ese efecto puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de efecto que ustedes tengan en su procedimiento. Y finalmente mi mensaje es, hay que entrar en eso. Hay una gran cantidad de hidrocarburos ahí y creo que el potencial es alto como para dejarlo pasar. Mi parte es nada más como agradecimiento, como les dije, a mi supervisor, a mi co-supervisor, a la doctora Rafael, al maestro Oscar Orozco, que me apoyó mucho en la parte del modelado numérico, y a todas esas instituciones para poder lo que es el funding, así como también pues, todas las recomendaciones en el trabajo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, se van a hacer. Muchas felicidades. ¿Cómo ajustaste los tickets en las gráficas de ticket en la parte donde mostrabas que para la parte no convencional ya no se podían ajustar por hablando como líneas rectas y entonces había efectos como de cola? Esas colas, ¿cómo las ajustaste? O sea, ¿qué tipo de fenómeno utilizaste para ajustar? Bueno, de esa pregunta básicamente es meterme más en detalles, pero lo que te puedo comentar cosas es, de ahí sí hay que entrar en la parte de metafísica de los yacimientos no convencionales. Hay un autor que se llama Pasi, no sé si lo han escuchado, Pasi, ¿qué es lo que decía? Pasi decía, o dice, que la curva de saturación de agua igual al 100% está asociada con la curva de TOC igual a 0%. Entonces, esas dos curvas tenían que empalmar. Si me regreso a mi curva, ¿qué pasa? Esta misma curva que tú tienes aquí es la curva de 100%. De acuerdo al modelo que nos está diciendo Pasi, esa de 100% está asociada a un TOC de 0%. Este fue nuestro parámetro de ajuste. Ajustar la línea de TOC de 0% con la línea de saturación de agua de 100%. Y nuevamente, como lo mencioné, este ticket plot modificado que indica que ya las curvas, o sea, que la línea de saturación de agua no son líneas rectas, no son constantes, tienen que variar. Ese fue el modelo de la propuesta que nosotros hicimos, que fueran valores de cementation exponent variables y no constantes, para considerar que este tipo de yacimientos en el que tenemos que producir. No sé si responde. Sí, está.
Gracias, Bruno, por tu plática, está muy, muy interesante. A mí me surge la interrogante, a lo mejor no es para contestarla ahorita, pero se usa una relación entre porosidad y permeabilidad, un escalar con un tensor. ¿Podrías comentar si eso no es tan fuerte o sigue siendo igual de fuerte que yacimientos convencionales? Bueno, como de entrada lo que usted está diciendo, doctor, es un hecho, ¿no? La porosidad es un valor escalar y la permeabilidad tenemos 9 componentes, ¿no? Entonces, esa correlación que nosotros hacemos de porosidad y permeabilidad es básicamente como una idealización, ¿verdad, doctor? ¿Qué tan factible es o qué tan, vamos a decir, tan buenos serían los resultados de utilizar esto? En un modelo de simulación, doctor, yo creería que esto está muy simplificado. Tendríamos que meternos a hacer eso. El detalle ahí es que entonces necesitaríamos correr pruebas que nos indicaran las permeabilidades mínimas y las permeabilidades máximas, en las cuales nosotros podríamos generar, por ejemplo, un elipsoide de permeabilidades. En este caso, nosotros no hicimos eso. Pero sería algo a mejorar en el modelo, por supuesto que sí. Considerar ese elipsoide, la anisotropía que nosotros tenemos, y no solamente manejar un valor escalar de la permeabilidad. En este caso, ahora sí que por simplicidad nosotros lo manejamos así, con base en el modelo que nos vamos a ver a la primera sesión, que era el modelo de Jones de 1978. Pero de que se tiene que hacer esa corrección, yo sí, completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿esto dónde va? Esto va a un modelo de simulación. Y en un modelo de simulación, cuando nosotros escribimos la ecuación de difusión no nos va a decir que nosotros metamos una escala de permeabilidad, nos da la oportunidad de que nosotros metamos el tensor de permeabilidad. Entonces, totalmente de acuerdo ahí, doctor. De que le va a pegar, y para mí esto es una simplificación. Ahora sí que, netamente asociar a qué? Al aparato que nosotros teníamos y a la forma en la cual llevamos a cabo los experimentos. Pero se tiene que modificar para generar un elipsoide, totalmente de acuerdo. En un yacimiento convencional normalmente ves toda una nube de puntos por todas partes y se le ajusta al gusto de que quiere ajustar ahí cualquier curva. Sucede lo mismo en Bruno convencional. Sí, ¿verdad? Sí, lo voy a mostrar aquí. No, ahorita no traigo. No sé si lo. Aquí se ve disparado, ¿no? Aquí se ve disperso la nube de puntos. Y la relación que nosotros ajustamos. No sé si traigo por ahí. Me va a dar miedo, doctor, me va a dar miedo nada más de ver cuando ponga yo la horizontales y verticales. ¿Por qué no va a decir por qué lo dice? Ya se ve mucho mayor eso. Entonces, de que pasen yacimientos no convencionales, pasen yacimientos no convencionales. Por ejemplo, Sí. Y es logarítmica de escala. Ahí está. ¿Qué pasa? Bruno, felicidades, excelente trabajo. Es muy complejo para te felicito. Oye, nada más me quedó una duda. El modelo que propones de quinto porosidad es decir, la visualización de esas 5 porosidades es más a escala local, o se puede conseguir a escala local. Por ejemplo, estoy pensando cuando se estimula un pozo por una segunda fractura, pues el propio trabajador como Susana ya ha probado que hay modelos de porosidad a nivel de escala de pozo. Si se hiciera una prueba de presión en una fractura y se tratara de analizar al menos para ayudar a la técnica de la presión, podría tener un poco de porosidad. No sé qué tanto se ve el efecto de las 5 porosidades, pero por ejemplo, lo que sí te puedo decir, bueno, verías tú la matriz orgánica, la matriz inorgánica, las fracturas naturales,
que a lo mejor lo pudieras ver en conjunto con las fracturas hidráulicas, que es un sistema de fractura, por así como dicen, el fracture network, ¿no? Verlo conjunto. Ajá. Y lo que sí te aseguro que vas a ver es la porosidad la porosidad inorgánica. La porosidad orgánica la vas a ver. ¿Qué puedes ver tú también en una prueba de presión? Tú puedes ver un salto, por ejemplo, en la derivada asociada ¿a quién? A la absorción. ¿Por qué? Porque la absorción te está representando un mecanismo de almacenamiento adicional, una fuente ahora sí, como un soporte de presión adicional al crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes más fluido. Tienes más fluido, entonces cuando se empieza, por eso se llama, hay un parámetro muy importante en la absorción que se llama presión crítica de absorción. Esa presión crítica de absorción es la presión que tú requieres para que entonces el yacimiento que empiece a disolver. Y entonces, ¿qué pasa con esa absorción? Actúa como un mecanismo de mantenimiento de presión. Entonces, como está actuando como un mecanismo de mantenimiento de presión, eso lo vas a ver ahí en la entrada. Y en una respuesta de una prueba de presión lo vas a ver. ¿Por qué? Porque está actuando como un mantenimiento de presión. Gracias. Y el uno de felicito los trabajos porque muestra precisamente una enorme complejidad, pero está muy robusto de todo el modelo de simulación que presenta. En México tenemos la Golfo Vizcaíno, la California, la Golfo de California, Chihuahua, el Valle Sueco, la Golfo de Burgos, la parte de la Cuenca Salinas, la Pico Misano también tiene, a nivel del Jurásico y del Cretácico, tiene muy buenas unidades verticales. La cita, la pimienta, son muy buenas. Pero ahora hablemos un poco del costo-beneficio. Las empresas que están produciendo gas en Estados Unidos y condensados están quebrando, están perforando mucho menos pozos que hace 3 años. De tal manera que en este momento la perforación, comparativamente con el año pasado, ha disminuido más del 60% de todas las estadísticas de hace un par de meses. Entonces, en el sentido de uso del sistema, hay que estudiar, hay que tener modelos bien fundamentados, pero realmente el factor costo-beneficio, ¿cómo andaría en este momento? Realmente conviene desarrollar investigaciones por ese factor costo-beneficio por la economía que hay en este momento, ¿o qué opinas? Bueno, mi punto de vista ahí es, como usted lo menciona, la perforación como tal de costos sí ha disminuido, pero ¿qué es lo que están haciendo ahorita las compañías? De los pozos que ya tienen actualmente produciendo, incrementar esa factura de explotación. Entonces, por ejemplo, de todo lo que yo vi cuando estuve allá por fuera, los trabajos que se estaban haciendo y todos los esfuerzos estaban orientados a lo que era la aplicación de hidrógeno. Ya no era tanto de ver si era una perforación intensiva de los pozos, sino ver cómo implementar eso. Y por esa razón se empezaban a hacer diseño de pruebas piloto, de inyección, por ejemplo, de gas, de inyección de gas, inyección, por ejemplo, también de agua. Por ahí recuerdo una vez en un pozo que ellos querían fracturar hidráulicamente, pero pasó algo en el pozo que realmente lo que hicieron fue como un incremento de la presión, y sin darse ellos cuenta, sin diseñar eso para un incremento de presión, vieron cómo el factor de recuperación se les disparó. Entonces, mi conclusión a partir de eso es que ahorita los esfuerzos estarían más orientados, lógicamente en México, ¿no? Porque en México todavía estamos en una etapa de exploratoria, pasando a la parte de explotación. Sería como que enfocar más en esas áreas en lo que tiene que ver con el incremento de la recuperación. Un costo-beneficio aquí en México lo veo en un aspecto negativo también, por algo que comentamos, que podemos dar a trabajar mucho, lo que es el manejo de agua, ¿no? Entonces, una cosa son los recursos que tienen ellos para poder traer todo el agua y abastecer ese tratamiento hidráulico, y muy diferente llevarlo, extrapolarlo o regionalizarlo a nuestro país. Entonces, en esa parte de costo-beneficio, lo que corresponde al agua, yo lo veo, ahora sí que en una parte hacia lo negativo que a lo que más a positivo, en esa parte de lo que es tratamiento hidráulico. Gracias, le pedimos a
Buenas tardes a todos. Pues, a modo agradecemos mucho la plática muy apasionadora, no todos entendemos, pero creo que de las muchas cosas que nos tenemos que llevar en el gremio ecológico y bueno, en todos los medios que todo se puede cuantificar y modelar. Nosotros que hemos sido más cualitativos, creo que tenemos que empezar a funcionar en esas áreas. Y te agradezco mucho que, aparte de darte tiempo para plática en tus clases, promoviendo mucho escuchar, invitar a profesores que saben sobre diferentes tópicos. Eso amplía nuestro espectro, nuestra visión de nuestros estudiantes, y la medida que podamos crear una atmósfera académica para ellos, que vean diferentes perspectivas de la forma. Muchísimas felicidades. Muchas gracias.